Buenas tardes, yo soy la doctora Lazaga. Vamos a hablar de infecciones por HPV. La infección por HPV es la infección de transmisión, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la mujer, ¿sí? Y está causada por el virus del papiloma humano de la familia Papoviridae. El HPV es un virus ADN de doble cadena circular muy pequeño, con alrededor de 8.000 pares de bases, que afecta piel y mucosas, es decir, tiene una gran afinidad por piel y mucosas. Hay muchísimos subtipos de HPV y hay una porción de ellos que son los que nos ocupan porque son los que están relacionados con las infecciones del tracto genital y también con las infecciones orofaringias. Es un virus que no sobrevive largos periodos fuera de la célula huésped y que requiere infectar células epiteliales escamosas maduras para poder completar eficazmente la replicación, ya que necesita a estas células para la síntesis de proteínas y para el ensamblaje del virión. Es un virus que está envuelto en una cápsula, en una cápside proteica, ¿sí? Es decir, no tiene envoltura, está solamente rodeado por una cápside proteica. Con respecto a su estructura, vamos a ver que el HPV está constituido por un genoma viral que presenta tres regiones. Una región temprana que presenta los genes E, que son los que van a codificar proteínas involucradas en la replicación viral y en la transformación celular. Tenemos E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. Los genes E1 y E6 son muy importantes porque son genes modulares que van a codificar proteínas que van a actuar sobre las zonas LSR, que es otra de las zonas del genoma viral, para promover la replicación viral. Una región tardía que está conformada por genes L que van a codificar las proteínas de la cápside. Estos genes L tenemos los genes L1 que codifican la principal proteína de la cápside y la L2 que es importante para el ensamblaje del virión. Después vamos a ver que con respecto a la producción de las vacunas se tomaron estas regiones tardías para conformar la vacuna. Y una tercera zona, que es la LCR, que es una zona de control o una zona reguladora, que no contiene genes, o sea que no es codificante, pero es a partir de donde se envían las señales para la replicación, es decir, tiene zonas sensibles a la acción de los otros genes para generar la replicación viral. En esta figura vamos a ver que hay unos puntos con asteriscos en N1, E2, en L2 y en L1, que son lugares centrales necesarios para la replicación del genoma, para el ensamblaje y para la liberación de los virus. Con respecto a los tipos de HPV, se sabe que hay más de 100 tipos de HPV y los que están de importancia para nosotros son alrededor de 30 a 40 subtipos que afectan el tracto genital inferior, vulva, vagina y cuello uterino y también a nivel anal. Estos tipos virales los podemos dividir en subtipos virales de bajo riesgo oncogénico y subtipos virales de alto riesgo oncogénico. Los subtipos de bajo riesgo oncogénico, los más conocidos son el subtipo 6 y el 11, que están asociados en el 90% a la producción de verrugas o condilomas genitales y a lesiones de bajo grado. Los subtipos virales de alto riesgo oncogénico, de los cuales los más conocidos son los más comunes, los que están en casi el 70% de los carcinomas son el 16 y el 18, o sea, del pool de virus oncogénicos, el mayor porcentaje lo tienen estos subtipos, el 16 y el 18, que son oncogénicos, es decir, que tienen la capacidad
de promover la carcinogénesis cervical a través de mecanismos donde las proteínas de estos virus interfieren en el control de la proliferación celular. Estos subtipos virales de bajo riesgo no tienen la capacidad de integrar su genoma a la célula y se mantienen en estado episomal extracromosómico. Los subtipos virales de alto riesgo tienen la capacidad de integrarse al genoma de la célula. Con respecto a la infección por HPV, sabemos que es una infección muy frecuente, muy común, que afecta a cerca del 80% de las mujeres a lo largo de su vida. Es decir, el 80% de las mujeres a lo largo de su vida van a tener contacto con algún tipo de HPV. Lo bueno es que estas infecciones suelen ser transitorias, es decir, que con el tiempo se aclaran, ¿sí? Se curan. En las mujeres ocurre en un lapso de entre 12 a 24 meses y en un lapso más corto, entre 6 y 12 meses, el aclaramiento de los hombres. Solo un 3 a un 10% de estas infecciones van a ser persistentes, ¿sí? La persistencia es una de las condiciones o de las características que van a favorecer la aparición del carcinoma o de las lesiones premalignas. Es decir, que el cáncer de cuello uterino se va a demostrar como una secuela de esa infección persistente. Con respecto a la persistencia, los que más se relacionan con esta persistencia son las infecciones por subtipos de alto riesgo y se caracterizan por tener un curso silente, es decir, son asintomáticos, no tienen ninguna sintomatología y van a generar alteraciones citológicas características. Si hablamos de cómo se produce la infección, la vía de infección más común, más frecuente, es la vía sexual. Es decir, las tasas de infección son altas en mujeres jóvenes después del inicio de las relaciones sexuales y el número de parejas, la exposición a nuevas parejas, permite las nuevas y múltiples infecciones. Es decir, una persona puede adquirir concurrentemente o secuencialmente múltiples infecciones nuevas por distintos subtipos de HPV. Acá juega un rol particular la respuesta inmune, que es natural, que es muy variable, es muy débil y es específica para un tipo particular de HPV. Otra de las vías o probables tasas de posibilidades de infección son a través de fomites, son las toallas o la ropa o el contacto con algo infectado. Pero la vía más frecuente es la sexual. En este mapa planiferio vamos a ver las tasas de enfermedad maligna del cáncer cérvico-uterino, que sería el marcador último más grave de la infección por HPV de alto riesgo, es decir, un marcador indirecto de esa infección. El cáncer cérvico-uterino es el segundo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de las regiones menos desarrolladas, donde se estima que en el año 2018 hubo unos 570.000 casos nuevos, o sea, el 84% de los nuevos casos mundiales. En el año 2018 murieron por este cáncer cérvico-uterino unas 311.000 mujeres. Y más del 85% de estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Esto quiere decir que aunque la dispersión de la infección sea mundial, la tasa de muerte más alta se produce en estos países. Y entonces acá juega un rol fundamental lo que es la prevención y promoción de la salud con las medidas de detección temprana de esta infección. Si la infección no tiene tratamiento, pero sí podemos prevenir y detectar a tiempo las lesiones
que esa infección viral persistente por el subtipo viral de alto riesgo va a provocar en la mujer. ¿Cómo se produce la infección cervical? Entonces el virus accede a la mucosa genital a través de las relaciones sexuales, en general por micotraumatismo. Tenemos que pensar que el preservativo se pondera como una de las formas mejores para evitar el contacto, pero así todo hay un porcentaje que no logra protegerse porque la protección que produce el preservativo no es absoluta y completa. Entonces hay un porcentaje que usándolo puede llegar a infectarse. La infección a través del epitelio accede por microtraumatismos y lo que va a hacer es infectar la capa basal del epitelio, o sea, las células basales. En la diapositiva que estamos viendo vamos a ver todo el estrato celular epitelial, ¿sí?, del epitelio cervical, y vamos a ver las capas, capa escamosa madura en la superficie, una capa escamosa, unas células de capas de células parabasales y otra de células basales y luego la membrana basal. Bien, por encima de todo eso es el epitelio. En ese epitelio es donde se va a producir la infección por HPV y es donde se van a generar los cambios epiteliales que después más adelante vamos a ver que son las denominadas lesiones intraepiteliales. En esta foto o imagen vemos cómo el virus accede por esos microtraumatismos, van a afectar la capa basal del epitelio cervical, van a promover la replicación y la infección, ¿sí?, que en una primer parte de esta infección ocupa las capas basales con una replicación baja, con bajo número de copias, que hacen que particularmente en una primera infección tenga nuestro organismo no se dé cuenta de que esté esta infección, o sea que evade la respuesta inmunológica porque no produce mucho número de copias, es una infección como latente. A medida que se empieza a producir la proliferación, estas partículas van ascendiendo a las capas más superficiales y se van replicando el ADN, van a expresar todas las proteínas que necesitan para ensamblarse y se van a ensamblar y se van a liberar a la luz por medio de los queratinocitos, que son las células que aprovecha el virus para replicarse. El queratinocito tiene una vida celular muy corta que hace que se produzca la replicación viral, la célula se muera y escape también por este mecanismo particular a la respuesta inmunológica. Esa infección que de la capa basal de bajo número de copias a la capa superficial con una alta replicación, una alta producción, es lo que se llama infección productiva. ¿Sí? Se produce generalmente durante la primoinfección. El HPV usa la maquinaria biosintética de la célula. ¿Cómo es la historia natural de la enfermedad? Nosotros adquirimos la enfermedad, ¿sí?, con un proceso de incubación que oscila entre 1 a 4 meses. Hay un crecimiento activo en ese epitelio, ¿sí?, y un rol del huésped que puede generar una respuesta inmunológica que hace que se detenga o cofactores del huésped que después vamos a ver que hace que esta infección se autolimite. La resolución de esa infección, que dijimos que solo un 3 a un 10% quedaba como persistente, o sea que la mayoría regresan, ese aclaramiento, ese clearance viral, se produce en los HPV de bajo riesgo entre los 4 y 9 meses. Y habíamos dicho que los HPV, los de alto riesgo, que son los que más tienden a persistir, en un lapso de 12, 18 a 24 meses. Es decir, que en el lapso de 2 años una infección puede aclararse. Es decir, si nosotros hacemos un seguimiento en una paciente joven, que son las pacientes que más expuestas están a la infección viral, es decir, las menores de 25 años, en sus primeros 4 o 5 años de relaciones sexuales, son las que más posibilidades tienen de estar infectadas. Después se habla de un segundo pico alrededor de los 45 años, donde se describen por ahí alguna particularidad en las conductas sexuales por mujeres que por ahí
se divorcian o cambian de pareja y se exponen a nuevos subtipos o un tipo viral que nunca tuvieron la posibilidad de infectarse en ese pico etario. Pero la mayoría de las infecciones se producen en mujeres jóvenes y esas, si nosotros las seguimos, en el lapso de 2 años se van a curar, se va a aclarar esa infección y va a haber una remisión clínica. Si no ocurre eso, se va a lograr la persistencia con la posibilidad de una progresión, sabiendo que la persistencia en general son de subtipos de alto riesgo en mayor porcentaje. Acá vemos entonces qué pasa en el cuello uterino normal, la infección por HPV. Esa infección es una infección latente porque no va a dar ninguna, no se va a traducir en ninguna anomalía clínica o citológica, y después puede persistir y o progresar si ocurriera la acción de determinados cofactores, a lesiones premalignas o lesiones intraepiteliales de alto grado, con la posibilidad de sobrepasar estas lesiones, la membrana basal, y producir una patología oncológica invasora, que es lo que vamos a llamar cáncer cérvico-uterino. Entonces, en una primera etapa hay una infección latente donde no podemos descubrir por los métodos habituales de esa infección. Solo podemos detectar por técnicas de detección de ADN sensibles que van a poder determinar la presencia de ese virus, ¿sí? Pero no por un estudio citológico o colposcópico o por una biopsia. Entonces, en la historia natural de la enfermedad tenemos que puede regresar, o sea, se infecta, regresa tempranamente, una infección transitoria, o tardíamente después de 4 o 5 años de seguimiento. Puede haber una persistencia donde están implicados los virus de alto riesgo oncogénico, con un mayor, ahí cuando hay una persistencia de la infección viral, ocurren procesos especiales que hacen que puedan desarrollarse una progresión posterior. Una progresión de esa enfermedad que se va a ir determinando en el seguimiento, en los programas de detección, que lo debemos confirmar con una biopsia, y o la recurrencia, que es luego de un tratamiento en pacientes con alguna lesión provocada por la infección viral, pueden volver a infectarse por otros subtipos o reactivarse alguna infección latente que tuviera la paciente. ¿Cómo se produce entonces la carcinogénesis cervical inducida por el virus del HPV? En este esquema vemos el epitelio, ¿sí?, con todas las alteraciones que pueden provocar esa infección por HPV. Si primero una infección por HPV, propiamente dicha, va a desarrollar lo que llamamos una lesión de bajo grado o un condiloma plano a nivel cervical. Si ocurrieran mayores alteraciones citológicas e histológicas, vamos a tener las distintas etapas de las lesiones intraepiteliales, sin 1, sin 2 y sin 3, y luego un carcinoma invasor. Esta progresión de la lesión intraepitelial va a estar dada en un proceso de carcinogénesis determinado por ese virus de HPV. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la célula normal, accede el virus, se va a la capa basal, proliferante, empieza a replicarse y comienza y da la infección por HPV, donde hay una infección productiva que hace una replicación y un ensamblaje de proteínas y partículas virales y se excretan a través del epitelio cuando llegan a las capas más superficiales, y hay una inmunidad tipo específica celular que no es muy fuerte y no está muy reconocida. Porque hay una relación muy compleja entre lo que es la acción viral y la inmunidad propia del huésped, constituida por las células de Langerhans,
y todo lo que es la inmunidad celular local. Cuando hay una persistencia viral, esa infección persiste, no puede clarearse por distintas razones, y hablamos de persistencia en general para los subtipos de alto riesgo, que son los que tienen la capacidad de generar una tumoración. Vamos a tener la particularidad de que para que se desarrolle esa carcinogénesis, el virus del HPV, el genoma, se tiene que integrar al genoma de la célula, se tiene que integrar el ADN viral al genoma de la célula. ¿Cómo ocurre esto? La estructura celular circular del genoma único se rompe para insertarse en el genoma del huésped, es decir, que tiene la capacidad de producir una disrupción. Esa disrupción se da en general en nivel de los genes E1 y E2, se abren, se incluyen en el genoma de la célula. Estos genes E1 y E2 van a codificar proteínas que van a regular la transcripción y la replicación viral y que a su vez van a regular a través de la región LCR, recuerda que era otra de las regiones del genoma, van a regular la actividad de E6 y E7, otros dos genes E, que son genes que tienen que ver con la proliferación continuada, inmortalización, proliferación celular. ¿Qué pasa aquí? La ruptura del genoma viral en E1, o la disrupción del genoma en E1 y E2, bloquea el freno que estos ejercen sobre los genes E6 y E7, provocando o promoviendo la proliferación y transformación neoplástica. ¿Por qué? Frenan el bloqueo de E6 y E7. E6 y E7 tienen la particularidad de interactuar con proteínas reguladoras del huésped, que son la proteína P53 y la proteína del gen supresor del tumor retinoblastoma. Ese E1 y E2, al bloquear la supresión que ejercen el E6 y E7, la liberan, entonces aumenta la acción de E6 y E7 y al interactuar con la P53 y la proteína del retinoblastoma, las van a inhibir. Y estas proteínas son proteínas supresoras. La P53 es una proteína que ejerce una doble función. Regula la duplicación celular e induce la apoptosis. Se permite que al detectar un posible daño al ADN se repare, y si no se puede reparar, vaya a la apoptosis. Entonces es la que regula el crecimiento normal, ¿sí? Para que no se acumulen errores genéticos. Entonces, al estar inhibida la P53, lo que se produce es una acumulación de errores genéticos que llevan a un proceso que se llama clastogénesis, que es la base de la transformación tumoral. Es decir, ese bloqueo o inhibición de la acción de la P53 y de la proteína del retinoblastoma, que también regula el ciclo celular, van a producir un proceso de proliferación y transformación neoplásica por una proliferación continuada, inmortal y sin regulación, ¿sí? Eso va a llevar a ese acúmulo de errores genéticos que no pueden ser reparados porque la P53 que tiene la célula ya está bloqueada por esas genes del virus, van a producir una inestabilidad genética y van a provocar la progresión neoplásica, transformando ese epitelio cervical en una lesión intraepitelial de alto grado, sin 2, sin 3, más sin 3, y la posibilidad de invasión de la membrana basal con la generación de un carcinoma cérvico-uterino. Cuando pasa la membrana basal, esa lesión intraepitelial deja de ser intraepitelial y pasa a ser un carcinoma invasor. ¿Cuáles son los factores
que ayudan a que esto probablemente ocurra. Esos son los cofactores de la carcinogénesis viral. Y hay factores asociados al huésped, como factores genéticos, factores asociados a la inmunidad, al antígeno leucocitario humano, de histocompatibilidad, a los hábitos sexuales, al método anticonceptivo, generalmente los anticonceptivos orales, al uso prolongado en muchos años, puede generar una mayor probabilidad de esta persistencia de infección viral. Otros factores del huésped como son las alteraciones inmunes, como decíamos, que pueden ser dados por el uso de corticoides en forma crónica, la infección del virus de la inmunodeficiencia humana o la SIDA enfermedad, pacientes con trasplante hepático o renal que están bajo tratamiento inmunosupresor, el estado transitorio de inmunidad deprimida, como es el estado de embarazo, o situaciones de estrés. Esos son factores inherentes al huésped. Otros factores que favorecen ese proceso de carcinogénesis viral pueden estar asociados al medio ambiente, como son los factores nutricionales y muy documentado la acción sinérgica del tabaco en esta persistencia de la infección viral de alto riesgo, y factores asociados al virus, que son los factores más importantes asociados a esa progresión neoplástica, a esa determinante de esa progresión neoplástica, como son el tipo viral mismo, el subtipo viral mismo de alto riesgo, la persistencia de esa infección, y obviamente puede ser la carga viral que tenga ese virus que todavía no puede ser determinada. Bueno, estos son los factores del huésped al que recién nos referíamos con respecto a la posibilidad de esa progresión neoplásica. Con respecto a los tipos de infección, la infección por HPV entonces puede ser una infección latente, una infección clínica y una infección subclínica. La infección latente se detecta solo por técnicas de tipificación de ADN, es decir, solamente detecta presencia de ADN viral. Esta puede ser latente hasta desaparecer espontáneamente o puede reactivarse y generar una infección subclínica o clínica. La infección clínica es la infección que se ve a simple vista, a ojo desnudo. Y tenemos los condilomas, como vemos en la foto, condilomas vulvares, ¿sí? O verrugas vulvares. Acá vemos en esta foto en los labios menores, pero tenemos que mirar todo el tracto genital. Si nosotros vemos una lesión, tenemos que ver vulva, periuretra, periné y periano. Y las lesiones subclínicas, que son las que no se ven al ojo desnudo, que requiere de alguna aparatología para verla, y esas son las lesiones o las infecciones que se producen a nivel del cuello del útero. Acá vemos una imagen colposcópica, es decir, una imagen que nos da la preparación del cuello uterino con ácido acético para magnificar ese epitelio cervical y devolvernos una imagen que son características de las infecciones por HPV o de las posteriores lesiones intraepiteliales. Acá lo que vemos es un mosaico, una lesión tipo mosaico que nos está hablando probablemente de la infección subclínica por HPV, de una lesión de bajo grado o un condiloma plano, que son los condilomas que aparecen en el cuello. En la vulva, vagina y tracto genital, en el genitales externos, generalmente son condilomas acuminados, como crestas más córneas, ¿sí? En el cuello, generalmente son condilomas planos, aunque en pacientes inmunosuprimidas pueden generarse lesiones condilomatosas en el cuello del útero, así como las que vemos en los genitales externos. Podemos ver lesiones condilomatosas sobrelevadas en cresta
como a nivel del cuello del útero o de las paredes vaginales. Entonces son esas todas las lesiones, el tipo de infección que podemos detectar por HPV. Latente, no produjo nada, clínica o subclínica. Con respecto a los métodos de detección de esa infección viral, tenemos la tipificación, es decir, saber que está ese virus. Y es un método que por distintas técnicas permite identificar la presencia de ADN viral en tejidos del huésped. Existen, nosotros tenemos dos, ¿sí?, que son las que más se usan, que son la reacción en cadena de polimerasa o PCR, que se basa en la amplificación de bases con su secuenciación, logrando identificar el subtipo al que corresponde. Es decir, se compara una sonda con el tejido a las células a explorar, determinando las que tienen similitud y se van a determinar la presencia del HPV y también se puede saber qué subtipo viral es. Otra de las técnicas es la captura de híbridos, que se basa en la detección de grupos de HPV de alto para un grupo y bajo riesgo, sin identificar el tipo específico, o sea, el número de HPV. O sea, detecta una infección por algún virus de alto riesgo o una infección por algún virus de bajo riesgo. Esta es la prueba que identifica la infección latente, esa infección que nosotros no podemos determinar de otra manera, ¿sí? Y que puede ser transitoria, ¿bien? O que si la hacemos controles en el tiempo, nos puede determinar la persistencia. Otra de los métodos de detección tenemos la hibridación in situ, pero las que se usan acá son la reacción en cadena de la polimerasa y la captura híbrida. ¿A quiénes se les puede llegar a hacer la detección de infección por HPV? Nosotros tenemos estas pruebas que no están en la cobertura de los medios públicos y están restringidos en general también en las distintas obras sociales. Y si nosotros tuviésemos que implementar una detección de infección por HPV, sería ideal para poder pautar los intervalos de detección y qué pruebas de cribado vamos a usar. Tenemos usarlo como un test poblacional, como test primario, es decir, a qué paciente tiene una infección por HPV, para el esclarecimiento de anomalías citológicas, o sea, anomalías que se hayan detectado en una citología, en un Papá Nicolau, como son las lesiones intraepiteliales de bajo grado o aquellos hallazgos citológicos indeterminados, que no se sabe, que se llaman ASCUS, que son anomalías celulares que no son concluyentes, no pueden ser determinadas a qué se deben. Para ello podríamos hacer una prueba de tipificación viral. Y para aquellas pacientes que han realizado con tratamientos por lesiones de alto grado, o sea, lesiones intraepiteliales de alto grado, y queremos evaluar la persistencia de la infección viral, porque esa persistencia nos va a hablar de la posibilidad de una recurrencia en la lesión, ¿sí? Pero estas son las tres indicaciones actuales del uso de la detección de infección por HPV, ya que no tenemos de manera normatizada o estandarizada el test poblacional a todas las mujeres. En general, cuando hablamos de test poblacional hablamos de mujeres mayores de 25 o 30 años, porque sabemos que las mujeres de menores de 25 tienen una alta posibilidad de haber estado expuestas o de estar expuestas aún a la infección por HPV. Entonces, el mayor beneficio se da en mujeres mayores de 25 o de 30 años. Pero no tenemos una normativa del uso de las pruebas de HPV a toda la población, como en otros países que se usa el COTEST, que es la asociación de la citología con la determinación viral. ¿Para qué? Para saber a qué paciente se les realiza una colposcopía. Nosotros esto no lo tenemos, sino que usamos a toda la población
la citología y la colposcopía. Nosotros tenemos como método de detección, no de esa infección latente, sino de ese problema que puede haber ocasionado esa infección viral a nivel del epitelio, la prueba de Papa Nicolau, o sea, el estudio citológico, exfoliativo, oncológico, que se realiza sobre el cuello uterino con una espátula de aire a nivel del exocervix y con un cepillo endocervical o citobrush, también llamado, donde nosotros rotamos sobre a nivel del endocervix y vamos a extraer una muestra de células endocervicales. Esta citología entonces es exo y endocervical y en general con células de la zona de transformación o con células de la zona de unión escamocolumnar. Y como método complementario, el uso de la colposcopía, que es la visualización mediante el colposcopio, que es con un instrumento con aumento, mediada por la preparación del cuello uterino con la preparación de ácido acético, nos permite objetivar imágenes en el cuello del útero o en la vagina que puedan estar determinadas por una lesión intraepitelial o por un proceso infeccioso propiamente dicho de una infección viral, por ejemplo un condiloma plano. Bien, ¿y qué es lo que vamos a determinar cuando hablamos de esa detección a nivel de esos cambios epiteliales que puedan darse por la infección demostrada o no de HPV? Vamos a ver cambios a nivel del epitelio que nos pueden informar la citología, o sea, el Papa Nicolau, o la histología, que es la biopsia. También hablamos acá del estudio molecular. Cuando nosotros hablamos de una citología negativa o por el sistema Bethesda, que es una clasificación descriptiva de esas células que se rescatan en la toma del Papa Nicolau, no tiene células que impliquen la presencia de una lesión intraepitelial. Es lo que se corresponde en general con un PAP1 o un cuello normal. Después tenemos lo que es el PAP2, que también son células escamosas pero sin atipía, y el PAP3, viejo PAP3, porque ahora no deberíamos usar la clasificación en números, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino usar la clasificación de Bethesda, que es la que nos informa negativos, sin cambios, hallazgos escamosos indeterminados, como es el ASCUS, hallazgos que orientan a la presencia de una lesión intraepitelial de bajo grado, que sería correlacionar más o menos con un PAP3, y células que nos orientan a la presencia de una lesión de alto grado, que es el HSIL, y que nosotros cuando tenemos una anomalía citológica, o un ASCUS, o un LSIL, o un HSIL, como vamos a hacer, nosotros hacemos a todas las pacientes colposcopía, vamos a ver alguna imagen colposcópica, en general vamos a encontrar alguna imagen colposcópica que nos esté justificando la presencia de esa anomalía citológica. Esa imagen colposcópica, que va a ser de menor o de mayor sospecha para una lesión de bajo grado, de alto grado o un cáncer, nos va a determinar la zona donde nosotros, esa imagen que se traduce colposcópicamente, nos va a permitir biopsiar de manera dirigida a través de una pinza en sacabocados, una biopsia de esa imagen colposcópica en el cuello del útero, que nos va a determinar la presencia de una lesión intraepitelial de alto grado, LSIL, de bajo grado, de bajo grado, LSIL, de alto grado, HSIL, o la nomenclatura de SIN,
el SIN 1, que es la lesión de bajo grado, y el SIN 2, el SIN 3, que es la lesión intraepitelial de alto grado. En este cuadro van a ver cómo se correlaciona la citología con la histología. Esta nomenclatura tiende a agrupar distintas, digamos, cambios epiteliales desde el punto de vista tanto citológico, es decir, desde el punto de vista de la anomalía citológica que ve el patólogo, de la anomalía o la imagen colposcópica que vemos nosotros, que podemos corroborar con una biopsia, con una histología. Y en la razón de la columna molecular, el cuello normal, el cuello con infección por HPV a través de las técnicas que describimos anteriormente. Entonces, cuando hablamos de esas alteraciones citológicas que van a estar descritas en el Papa Nicolau, que podemos corroborar con una imagen colposcópica y posterior a esa imagen colposcópica con una biopsia de esa imagen sospechosa, vamos a tener los hallazgos que va a describir el patólogo. Cuando hablamos de ASCUS, vamos a hablar de alteraciones en las células caracterizadas por el agrandamiento del núcleo, con un aumento en la relación núcleo-citoplasma, con ligera hipercromasia y binucleación. Estas anomalías en general están dadas en las capas más bajas, son anomalías más asociadas a la presencia de una lesión de alto grado. Y son hallazgos que están indeterminados, no se sabe bien a qué corresponden. Las anomalías citológicas compatibles con un L-Sil, o sea, otra anomalía que va a informar el patólogo, son alteraciones citológicas que consisten en el agrandamiento de los núcleos de las células intermedias, ¿se acuerdan las capas del estrato superficial, intermedias, basales, con aumento en la relación núcleo-citoplasma asociados a coilocitosis? Y cuando hablamos de coilocitosis hablamos de una célula escamosa madura que muestra una voluminosa vibración perinuclear que reduce el citoplasma a una franja muy delgada entre la membrana citopática y esa cavidad que se forma. Y es una célula casi patognomónica de una infección por HPV. Y otra de las anomalías que pueden describir el patólogo es las anomalías que pueden corresponderse a una lesión intraepitelial de alto grado, o sea, un HSIL. Y están dadas por el agrandamiento del núcleo de las células de las capas más bajas, ¿se acuerdan? El L-Sil de los estratos intermedios, con la alteración de la relación núcleo-citoplasma, núcleos hipercromáticos, ausencia o nucleolo muy pequeño o ausencia de nucleolo, con células sueltas o en placas no cohesivas. Cuando nosotros tenemos alguno de estos hallazgos citológicos, entonces nos viene el Papa Nicolau con alguna de estas alteraciones. Nosotros, si no hicimos, vamos a hacer la colposcopía, donde vamos a poder, luego de la preparación con ácido acético del 3 al 5%, vamos a pasar una torunda de algodón por el cuello para poder prepararlo, ¿sí? Logrando una vasoconstricción transitoria, sacar el moco o el flujo que puede estar sobre ese cuello del útero y además producir una coagulación citoplasmática de proteínas. Vamos a poder ver alguna imagen que se traduzca luego de esa preparación, que la vamos a ver a través del colposcopio. De esas imágenes vamos a tener clasificaciones, imágenes menos sospechosas, más sospechosas, ya sospechosas de bajo grado, sospechosas de alto grado, sospechosas de invasión, que nos van a dar la pauta de que en esa imagen puede estar pasando algo que puede estar correspondido a esa alteración citológica que informó el Papa Nicolau. Bien, entonces, frente a esa imagen colposcópica, nosotros vamos a hacer una biopsia dirigida con el colposcopio, o sea, vamos a hacer una biopsia mirando mediante el colposcopio esa imagen que vemos
y la vamos a biopsiar. Y esa biopsia o estudio histopatológico nos va a decir a qué se corresponde esa alteración del epitelio. Si es una alteración de bajo grado, o sea, es una lesión intraepitelial de bajo grado, que solo afecta un estrato del epitelio. Una lesión intraepitelial de alto grado, donde tenemos el SIN2 y el SIN3, que afectan 2 o los 3 tercios del epitelio. Siempre estas lesiones intraepiteliales respetan la membrana basal. O tenemos alguna zona donde ya hay invasión porque pasó la membrana basal y ya estamos frente a un carcinoma microinvasor o invasor. Bien, entonces, citología, colposcopía, imagen, biopsia, resultado anatomopatológico, lo que nos va a decir frente a qué lesión, si estamos frente a una lesión intraepitelial provocada por la infección viral, qué lesión intraepitelial provocó, si es de bajo grado, si es de alto grado o si es un carcinoma. Bien. Bien, entonces para toda esta continuo de lesiones o de situaciones que se van a dar luego de una infección viral que persiste en el tiempo, que no se logra aclarar, vamos a tener la prevención primaria, que es evitar que ese proceso de enfermedad, salud, esa alteración del proceso de salud de enfermedad se origine. Entonces vamos a tener la vacuna. La prevención secundaria, que va a corresponder a esas acciones que van a detectar precozmente ese proceso de enfermedad y poder darle un tratamiento oportuno, que es a donde tienen que estar nuestros esfuerzos. Primero a la vacuna, para que nadie pueda exponerse a esa infección viral. Y luego a la detección precoz de esa enfermedad. ¿Qué enfermedad? Cáncer cervicouterino predominantemente. Puede haber cáncer cervicouterino, cáncer de vagina, cáncer vulvar asociado al HPV y cáncer anal. O sea, todos estos probables sitios de infección viral pueden tener su traducción oncológica. Para lo que es cuello uterino tenemos el Papa Nicolau y la colposcopía. Y la prevención terciaria, que serían las acciones tendientes a la rehabilitación, a mejorar su calidad de vida, su tratamiento, etc. Con respecto a la prevención primaria, tenemos las vacunas. Y las vacunas se han originado desde hace varios años. Ya tenemos la vacuna para el HPV, que induce anticuerpos neutralizantes de IgG, anti-L1, proteína de la cápside, recuerdan el L1, tipo específico, que evitan que el virus ingrese a la célula, o sea, impiden la infección. No es una vacuna terapéutica, no tiene acción sobre infecciones preexistentes, sino que va a evitar una nueva exposición a un nuevo subtipo viral. Entonces, para tener una buena prevención primaria, esta vacuna debiera darse antes del inicio de las relaciones sexuales. Por ello, desde hace algunos años, está en el calendario de vacunación y se da a las niñas a los 11 años. Podemos dar a partir de los 9, entre los 9 y 14 años, ¿sí? Es la edad que estaríamos cubriendo esa infección viral antes de que se exponga a la primera relación sexual. Dentro de las vacunas, actualmente tenemos 3 tipos de vacunas. ¿Sí? Las vacunas se hicieron a partir de las proteínas de la cápside por ingeniería genética, procesos recombinantes de ingeniería genética, que son partículas similares a virus, ¿sí? Antigénicas, pero no producen infección. Y tenemos vacunas. Las vacunas disponibles en la actualidad, entonces tenemos vacunas. En este cuadro van a ver 3 columnas. La primera corresponde a la vacuna divalente con a los subtipos 16 y 18, es decir, que previene la infección por estos subtipos virales, que son los que en mayor porcentaje se asocian a las lesiones genitales premalignas, al cáncer vulvar, vaginal y de anal. La segunda columna hablamos de la vacuna tetravalente a los subtipos 16 y 18,
o sea, igual a la primera, más los subtipos 6 y 11, que son subtipos de bajo riesgo para la prevención de las lesiones, verrugas, condilomas y verrugas genitales y perianales. Y la tercera columna, la vacuna nonavalente, que tiene 9 subtipos virales, que todavía no la tenemos en nuestro país, eh, que contiene los dos subtipos de bajo riesgo, 6 y 11, es decir, que nos sigue protegiendo como la del medio a las lesiones condilomatosas, y después tiene otros 7 subtipos de alto riesgo. Estas vacunas no se sabe bien a cuáles, pero tendría protección cruzada a otros subtipos virales, dado alguna parte común en su origen filogenético. Las vacunas se aplican intramuscular por vía a nivel del deltoides, y el esquema de vacunación es eh, la primera, la que es bivalente, para los mayores de 15 años, las 3 dosis de 0, 1 y 6 meses, es decir, en un lapso de 6 meses tienen que darse las 3 dosis. Y para los menores de 14 años, o sea, hasta los 14 años, la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 recomendó un programa de inmunización de 2 dosis con 6 meses de diferencia, o sea que hasta los 14 años uno podría aplicar 2 dosis, 0 y 6 meses. Con respecto a la Gardasil, que es la vacuna tetravalente, la del medio, la columna del medio, tenemos también la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de dar 2 dosis hasta los 13, 14 años, y después, luego de los 14, recomiendan 3 dosis. Y lo mismo para la nonavalente. Las vacunas para el HPV se incluyeron en el calendario nacional para las niñas en el año 2011, para las niñas nacidas en el año 2000. Obligatoria, primero se indicó la vacuna bivalente y después se pasó a la tetravalente. Y la obligación en el calendario ocurre a los 11 años, pero se puede dar la vacuna entre los 9 y 14 años para una prevención temprana antes de la exposición a las relaciones sexuales. Los varones se incorporaron al calendario de vacunación en el año 2017 para aquellos varones nacidos a partir del año 2006. La idea es promover la vacunación en adolescentes y en adultos jóvenes hasta los 26 años, que es la vacuna, la prueba de seguridad en los distintos trabajos. Y no es necesario realizar un testeo o una prueba de detección de infección viral para vacunar. Es decir, se puede vacunar lo que se llama en sucio, ¿sí? ¿Para qué vacunar varones? Porque tenemos que prevenir la transmisión a mujeres, o sea, un efecto de protección, de efecto rebaño, la prevención de las verrugas genitales, la prevención del cáncer anal. O sea que esta medida de la vacunación debemos extenderla a aquella población que no llegó a entrar en el calendario de vacunación, o aquella que todavía está en posibilidades de vacunarse. También está indicada o aconsejada en la pacientes que realizaron un tratamiento por una lesión intraepitelial de alto grado. Entonces tenemos que, como conclusiones, todo cáncer de cervix, o sea, de cuello uterino, es precedido por una infección persistente por un tipo de HPV de alto riesgo oncogénico, pero no todas las pacientes portadoras de esta infección van a desarrollar un cáncer cervicuterino. Es decir, se necesitan otras cosas, otros factores, otra interacción, algo en el mecanismo que lleve a que algunas pacientes con infección por un subtipo viral de alto riesgo desarrollen cáncer y otras no. El comportamiento biológico de los HPV de alto y de bajo riesgo es diferente. Entonces, el HPV de alto riesgo dijimos que tiene una tendencia a persistir.
El HPV de alto riesgo tiene la posibilidad de producir una disrupción en su genoma e integrarse al genoma de la célula, en tanto que el HPV de bajo riesgo no tendría esa capacidad por una falta de afinidad de alguno de sus genes y se mantendría en estado episomal extracromosómico. Por eso no desarrollaría ninguna enfermedad maligna. El HPV utiliza la maquinaria biosintética de la célula. No hay antivirales específicos, no se trata la infección, sino la enfermedad asociada, que en este caso van a ser los condilomas, las verrugas, la lesión intraepitelial vulvar, la lesión vaginal si la hay, la lesión cervical intraepitelial premaligna y el cáncer de cuello. El HPV tiene una amplia distribución. El 80% de las mujeres tendrán contacto durante su vida sexual con algún subtipo de HPV. En general es una infección transitoria, autolimitada, que no tiene secuelas oncopatogénicas. Solo la infección persistente es una condición previa para las lesiones perioplásticas, como venimos diciendo, y las mujeres que tienen una lesión intraepitelial de alto grado están en riesgo de desarrollar un cáncer cervical si no son tratadas de manera oportuna. Los virus de HPV son un grupo de virus entonces muy comunes en todo el mundo. Hay más de 100 tipos de HPV, de los que al menos 14 son oncogénicos, también conocidos como de alto riesgo. Los virus de HPV se transmiten principalmente por contacto sexual y la mayoría de las personas se infectan poco después de iniciar su vida sexual. El cáncer cervicouterino es causado por la infección por determinados tipos de HPV transmitidos por vía sexual. Y los subtipos 16 y 18 son los causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino y de las lesiones precancerosas del cuello del útero. Es decir, en ese pool de subtipos virales de alto riesgo, los más comunes son los 16 y 18. Por eso son los que están contenidos en las primeras vacunas. Además, hay datos que relacionan los virus de HPV con cáncer de ano, vulva, vagina y pene, además de la pleomatosis laringea recurrente que puede presentar los niños recién nacidos o los niños en edad temprana luego de una infección por vía perinatal, ¿sí? Si la paciente tuviera alguna lesión condilomatosa o verrugas, en la vía del parto podría llegar a presentar el recién nacido el niño una papilomatosis recurrente, que en general son por subtipos de bajo riesgo, y también la relación de los virus de HPV de alto riesgo con las lesiones orofaringias. El control integral del cáncer cervicouterino consiste en la prevención primaria, o sea, la vacunación contra el virus de HPV, la secundaria, que no por haberse vacunado tiene que dejar de someterse a su programa de detección, es decir, detección y tratamiento de las lesiones precancerosas, léase en nuestro medio, citología, colposcopía y eventualmente, si está la posibilidad, más adelante se postula el tamizaje poblacional de HPV. Y la terciaria, que es el diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino invasible. Esto último que dije es muy importante. La paciente se vacuna, la niña se vacuna, pero sí o sí deberá realizar los controles de prevención, o sea, la citología y la colposcopía anual. La Organización Mundial de la Salud recomienda las vacunas que protegen contra los virus de HPV 16 y 18, cuyo uso está probado en muchos países. El cribado y el tratamiento de las lesiones precancerosas en mujeres mayores de 30 años es una forma costo efectiva de prevenir el cáncer cervicouterino. Y este es curable si lo diagnosticamos en etapas tempranas. Etapas tempranas son aquellas etapas en las que todavía no hay ningún síntoma y que se diagnostican con el control anual. Citología, colposcopía y biopsia. Bueno, espero que les haya sido útil, ha sido un poquito extensa, pero bueno, seguimos en casa, nos cuidamos.